Y claro que sí, seguimos viajando el mundo, esta vez con un postre de chocolate, el primer postre de chocolate de esta serie, y vamos a viajar directamente a Estados Unidos, donde se originó este postre, y la verdad que es de los más conocidos del mundo. Estoy hablándoles del brownie, ya lo deben haber visto en la imagen inicial, y bueno, sin hablar mucho más, nos vamos con la receta. Lo primero, como siempre, vamos a empezar por lo que más demora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener listo? El horno lo vamos a ir precalentando a 180 grados de una vez. Y acá tengo una olla con agua. Voy a encender el fuego para que se vaya calentando. Mientras, en mi bol voy a colocar mantequilla. Está de más decirles que por ser una receta de postres, pues obviamente les voy a dejar los ingredientes en la descripción. Entonces, tenemos la mantequilla y vamos a colocar el chocolate. Aquí empezamos con los datos importantes del brownie. Chocolate de calidad. ¿Qué me refiero de calidad? Un chocolate que tenga un alto porcentaje de cacao. 60-70% de cacao. Porque eso te va a dar el sabor a chocolate que tú necesitas en tu brownie. No sirve que lo hagas con un chocolate sucedáneo, porque la verdad que no te va a quedar el brownie chocolatoso que deseas probar, que has visto en imágenes. Te va a quedar un brownie más bien dulce, sin tanto sabor a chocolate, por lo mismo, porque un sucedáneo o un chocolate cobertura no tienen el sabor que tiene un chocolate con 70% de cacao. Lo coloqué acá para que se derrita la mantequilla y el chocolate a baño María. Ahí lo vas moviendo hasta que tengas todo derretido. Ya tenemos la mantequilla y el chocolate totalmente derretidos. Miren cómo está totalmente derretido. Y le vamos a incorporar el azúcar. Tenemos dos tipos de azúcar. Azúcar blanca, la común en todas las casas, y azúcar rubia. Acá en Chile se llama azúcar rubia. En otros países quizás le pueden llamar azúcar moreno. Pero no quiero que se confundan con la que se llama azúcar mascabado o panela. No es esa, sino es esta que se llama azúcar rubia en Chile. Si no, búsquenla y vean la diferencia entre el nombre acá en Chile y en sus países para que no se vayan a equivocar. Simplemente incorporamos los dos tipos de azúcar a nuestro chocolate con mantequilla y lo vamos a integrar. Quería comentarles que la historia del brownie es bien interesante porque vamos a sacarlo del fuego, o sea, de acá de la olla. Ya yo la había apagado, pero igual le quedaba un poco obviamente de calor. La historia del brownie, como varias de las historias que ya les he contado sobre los platos que hemos hecho, pues no tiene un origen bien definido. Se dice que se inventó en Chicago, por ahí por el 1890, en un hotel que querían, el dueño le dijo a sus pasteleros que quería que hicieran una especie de torta de chocolate, pero que fuera fácil de trasladar. Entonces a los pasteleros se les ocurrió hacer el brownie, obviamente con muchas distinciones a lo que tenemos ahora, pero que sí, obviamente el brownie tiene esa cualidad que es como fácil de trasladar porque es como una especie entre mezcla de torta y galleta. Entonces, esa es una de las historias, y la otra es que surgió de un error. Un pastelero simplemente quiso hacer una torta de chocolate, no le puso polvo de hornear o levadura, y pues la torta nunca subió y le salió algo muy parecido al brownie que conocemos actualmente. Vamos a incorporar los huevos y la esencia de vainilla. Vamos a incorporar esto bien. Fíjense que yo no estoy utilizando un batidor eléctrico ni de mano ni de pedestal, porque no me interesa. Para el brownie no nos interesa incorporar aire a la preparación. Recuerden que la diferencia entre un brownie y una torta de chocolate o un bizcocho de chocolate, la diferencia es que primero, el brownie no lleva levadura, no es necesario la levadura,
porque realmente queremos que sea sea compacto. No queremos que esté, que crezca, que haya aire dentro de su estructura. Y también es importante que la cocción del brownie, nosotros queremos que el brownie por dentro sea, digamos, chocolatoso, un poco húmedo. No queremos que esté total y absolutamente cocido, como si lo haríamos con un bizcocho o un queque de chocolate. Ingredientes secos: sal, cacao alcalino en polvo. Importante el alcalino, porque ¿por qué cacao amargo alcalino y no normal, natural, digamos? Porque tiene un sabor más intenso a cacao. Simplemente por eso te da un color un poco más oscuro también en las preparaciones, por ejemplo, si haces una torta de chocolate. Así que solo por eso, si no lo consigues en las tiendas de pastelería, es donde lo venden, no se suele conseguir en supermercados. Si no lo consigues, usa cacao amargo natural, no pasa nada. Luego vamos con la harina, que sería nuestro último ingrediente. Fíjense que no son tantos ingredientes, la mayoría son comunes en nuestras casas, pues obviamente quizás el cacao alcalino y el chocolate 70% no sea tan común, pero obviamente vas a hacer un brownie, tienes que salir a comprarlo. Pero de resto, huevo, mantequilla, azúcar y harina. Casi lo básico de cualquier receta de repostería. Estamos listos acá. Incorporamos los secos con nuestra mezcla y de una vez, inmediatamente, vamos al molde y horneamos. Cuando vayas a sacar el brownie del horno, el brownie no es como una torta normal que tú introduces un palito y te debe salir limpio. No, el brownie no funciona de esa manera. Tú debes introducir el palito en el centro y se te sale con unas migas todavía un poco húmedas. En ese momento es momento de sacarlo para que te quede como queremos que quede el brownie, con humedad por dentro, porque si no, terminarías haciendo una torta de chocolate normal y corriente y te va a quedar obviamente seca en el centro, no va a quedar como un brownie. Molde de 30 centímetros por 20 es el que estoy usando hoy. Tiene papel de horno, se me olvidó comentarles, papel de horno. Vaciamos nuestra mezcla. Perfecto. Y directamente a nuestro horno. Lo vamos a hacer por alrededor de entre 27 y 22 minutos. Hay que irlo revisando, como les dije, los bordes van a estar cocidos y el centro todavía húmedo, no líquido completamente obviamente, pero sí un poco húmedo para que quede el brownie perfecto, el brownie que queremos. Y así nos hicimos este brownie súper chocolatoso, con un sabor bien intenso a chocolate, porque usamos chocolate 70%, nada de sucedáneo, nada de chocolate cobertura, sino los ingredientes correctos para hacer una preparación de calidad. Eso siempre es muy importante. Y también quería decirles que por favor se suscriban a mi canal, me ayudan muchísimo, y que se queden pegados porque esta serie continuamos con varios postres del mundo. Y si pueden dejarme la sugerencia de con cuál postre seguir en la descripción, se los agradecería mucho, porque de verdad que me interesa saber su opinión. Y nada, se acerca el momento más esperado del video, que es probar este brownie. Espero que les haya gustado la receta y nos vemos en un próximo video.
Maravilloso. Simplemente una maravilla.